Hacia los 18 años yo no fui muy cercano a la iglesia, nunca fui acólito, nunca tuve contacto con algún sacerdote especial que haya llamado mi atención. Una familia de 8 hermanos de Coahuila y Monterrey y podría decirte que como muchas familias con cierta cultura cristiana, pero no una cercanía muy grande. Y fue hasta que mi novia en aquel momento me invitó a unos ejercicios cuaresmales y bueno, pues de mala gana, porque había que acompañar a la novia, acudí a esos ejercicios espirituales y conocí a un sacerdote que me abrió un camino distinto, una visión distinta de lo que es un sacerdote. Cuando regresé de mis estudios en Roma, yo le pedí al cardenal Corripio Ahumada, que entonces estaba al frente, le dije, mire, estoy seguro que la gente que pagó mis estudios en Roma es la gente más sencilla, la que más colabora para la iglesia. Entonces acepto ir al seminario, ahí me mandaba al seminario digamos, de encargado, de superior, pero le dije, ¿sabe qué? Voy a dar clases, pero mándeme a la parroquia más pobre que haya en la arquidiócesis. Y entonces el cardenal me mandó al lugar donde ni siquiera había iglesia, era un basurero. Cuando entré a TV Azteca, no entré con una carta que me abriera las puertas, no. Es cierto, tenía el nombramiento, pero para poder entrar tuve que hacer cola como público y empezar primero en programas como La Academia y después de público irme contactando así con distintos productores, irme abriendo paso y con muchas malas caras y mucha gente diciendo, ¿y qué hace aquí un cura? Y lo mismo también en Televisa. No fue nada fácil, no me dejaban que me acercara al talento, como le llaman a los actores, y como mi idea era no solamente responder a las preguntas, sino también, a ver, con los maquillistas, mientras empieza el programa, ¿ya hiciste la primera comunión? ¿Estás casado por la iglesia? Evangelizando a maquillistas, a iluminadores, a camarógrafos, etc. De tal manera que, aunque salía a cuadro 2 minutos o 3, yo evangelizaba todo el tiempo anterior, pero no me podía acercar a los actores. Cuando uno le canta a la mamá el 10 de mayo, al papá el 20 de junio, o el Día del Padre, a la novia, es maravilloso. Pero cuando uno le canta a Dios, está poniendo escalones para llegar al cielo. Y cuando uno le canta a Dios en Navidad, como niño, en Cuaresma, cuando está sufriendo por nosotros, en la resurrección, cuando ha resucitado, o en el Adviento esperando que regrese, ese canto no solamente es un canto, sino habla de una fe, de una esperanza, de una convicción de lo que hacemos. Porque para cantar no solamente hay que tener esto, sino esto y esto. Nuestro invitado de hoy nació en una familia de 8 hermanos. Descubrió su vocación sacerdotal a la edad de 18 años al acudir a unos ejercicios cuaresmales, en donde conoció a un sacerdote que le mostró un camino distinto al que hasta ese momento conocía, motivándolo a ingresar al seminario y ordenándose como sacerdote en el año 1980. Al regresar de sus estudios de teología y arte en Roma, fue enviado por el cardenal Corripio Ahumada a impartir clases en el seminario y le asignó la encomienda de formar una comunidad en una colonia muy pobre, en donde edificó la iglesia desde su primera piedra, permaneciendo 15 años en ese lugar. Después de esa comunidad, fue enviado a la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, donde le fue asignada la tarea de restaurar dicha catedral, la cual concluyó 4 años después, para posteriormente nombrarlo párroco de la parroquia de San Cosme y Damián, donde ha permanecido los últimos 20 años. Actualmente, además de cumplir con su encomienda sacerdotal, es músico, escritor, productor y director de teatro, tiene 2 programas de radio, imparte cursos de autoestima y tanatología, fue subdirector de radio y televisión de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, lo que le permitió incursionar en diversos programas televisivos, así como en telenovelas. Estudió actuación y es miembro meritorio de la ANDA.
y además de sus redes sociales, tiene un canal de YouTube donde cuenta con 1.500.000 seguidores. El padre José de Jesús Aguilar Valdés está en el podcast. Comenzamos. Padre José de Jesús Aguilar, bienvenido al canal. Es un placer estar con usted y le agradezco de antemano el que se haya tomado el tiempo de recibirme. Por el contrario, muchísimas gracias a ti y también un saludo a todos los que siguen tu canal. Recomiéndolo para que otros también sepan de esta entrevista y puedan hacer sus comentarios. Muchísimas gracias, padre. ¿En qué momento de su vida le llega su vocación sacerdotal? Tengo que decirte que hacia los 18 años yo no fui muy cercano a la iglesia, nunca fui acólito, nunca tuve contacto con algún sacerdote especial que haya llamado mi atención. Una familia de 8 hermanos de Coahuila y Monterrey y podría decirte que como muchas familias con cierta cultura cristiana, pero no una cercanía muy grande. Y fue hasta que mi novia en aquel momento me invitó a unos ejercicios cuaresmales y bueno, pues de mala gana, porque había que acompañar a la novia, acudí a esos ejercicios espirituales y conocí a un sacerdote que me abrió un camino distinto, una visión distinta de lo que es un sacerdote. Porque yo estoy seguro que mucha gente tiene la idea de que el sacerdote siempre de sotana, nunca sale de la iglesia, nunca se la pasa rezando únicamente y no tiene otro tipo de actividades. Y este sacerdote, además de ser director de la escuela de liturgia, era también especialista en arte sacro, era director del coro de las bellas artes, tenía una gran ayuda a gente necesitada, conocía cultura general de todo tipo, y yo dije, caray. Entonces, parte totalmente mi idea de lo que era un sacerdote y además responde a algo que yo me estaba preguntando en aquel momento, porque para entonces yo estaba estudiando en el Politécnico Nacional Administración de Empresas, porque me gusta ser empresario, es decir, emprender proyectos, emprender cosas, no tener una actitud pasiva. Y había elegido esa carrera, pero al mismo tiempo me costó mucho trabajo porque yo quería ser maestro. Quería ser abogado, quería ser psicólogo, quería estar en el mundo de la comunicación, quería estar en muchas cosas y dije, este sacerdote me dice que un sacerdote tiene un campo ilimitado para poder trabajar. Y así es como surgió mi vocación. El sacerdocio, no únicamente para la parte de culto, de liturgia, que es muy importante, sino también para ayudar a la gente necesitada, ayudar a difundir la cultura, ayudar a conocer a Dios a través del arte y muchas cosas más. Oh, qué bonita historia, padre, qué bonita historia. ¿Cuántos años tiene ordenado? Voy a cumplir 45 años ya. Me ordené en 1980 y por lo tanto me voy acercando ya a las bodas de oro, ¿sí? ¿Y en esta parroquia, padre, cuánto tiempo tiene ya aquí? En esta parroquia tengo 20 años. Curiosamente he tenido una historia de solamente dos, vamos a llamar así, dos parroquias y una catedral. Porque cuando regresé de mis estudios en Roma, yo le pedí al cardenal, Corripio Ahumada, que entonces estaba al frente, le dije, mire, estoy seguro que la gente que pagó mis estudios en Roma es la gente más sencilla, la que más colabora para la iglesia. Entonces acepto ir al seminario, ahí me mandaba al seminario digamos, de encargado, de superior, pero le dije, ¿sabe qué? Voy a dar clases,
pero mándeme a la parroquia más pobre que haya en la arquidiócesis. Y entonces el cardenal me mandó al lugar donde ni siquiera había iglesia, era un basurero. Es decir, era un territorio parroquial en donde tenía yo que empezar a construir desde la iglesia, pero antes de la iglesia, comunidad, porque en ese lugar de paracaidistas, de gente que había llegado de distintas partes de la ciudad, habían llegado algunas personas diciendo que eran sacerdotes y en el fondo eran timadores. Y cuando yo llegué a ese lugar, la gente se me puso en contra porque pensaba que yo era alguien que iba en contra de aquellos sacerdotes. Y afortunadamente tenía unas fotos con el Papa Juan Pablo II, se las enseñé y además de ver esas fotos tuve una actitud importante porque el día que llegué al lugar la gente estaba esperándome y me lanzaron una piedra. Y en ese momento yo me agaché, pensé rápido, levanté la piedra y dije, ya tenemos la primera piedra de nuestra iglesia. Wow. Y con la foto del Papa, evidentemente esto hizo que el obispo entonces dijera, bueno, pues te vamos a dejar que crees una comunidad. Se creó una comunidad maravillosa y me tocó construir una iglesia durante 15 años porque era una comunidad muy pobre y en esa iglesia, y precisamente por estar en contra de estos falsos sacerdotes, me secuestraron, me golpearon en la cabeza, intentaban quizás algo más porque fue terrible el golpe, pero curiosamente cuando me llevaban sometido en mi propio auto, se atravesó una procesión religiosa. Y ellos, al ver que no podían pasarle, que me podía alguien reconocer o alguna cosa, reconocer mi auto, lo que hicieron fue regresarse en reversa por una pequeña callecita, me bajaron del coche y me dijeron, no voltees. Yo dije, híjole, aquí me van a disparar. Pero afortunadamente se fueron rápido y a unas cuantas cuadras chocaron, deshicieron casi el vehículo, pudieron salir huyendo, iba otro vehículo, por lo que vieron los testigos junto con ellos, sacaron a uno que iba adelante con la cabeza destrozada y ahí terminó esa historia. Pero te digo esto porque fueron 15 años de trabajar con aquella comunidad que, para que veas qué tipo de gente era, ahí pagaban 3,000 pesos a alguien para que matara a otra persona. Es un lugar de delincuentes, de mucha droga, etc. Y ahí trabajé con drogadictos y a partir de entonces iba también a trabajar a la cárcel. Durante 7 años estuve trabajando con presos y al mismo tiempo dando clases en el seminario, al mismo tiempo dando clases en museos, al mismo tiempo dando clases de arte en otras áreas, con lo que complementaba estar entre los más pobres y estar entre los más ricos, porque una de mis alumnas fue la hija de Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de una historia de 15 años en una parroquia. Después de eso, el cardenal Norberto Rivera, sabiendo mi experiencia en arte, me mandó a colaborar en la restauración de la catedral, que en ese momento estaba llena de andamios, con el piso tronado, no entraba nadie porque era muy oscura, había mucho ruido, etcétera. Y entonces 4 años me tocó la etapa de cambiar piso, restaurar el altar de los reyes, poner cédulas museográficas en cada capilla, hacer el inventario, poner el programa de protección civil y muchas cosas más, incluso erradicar a vendedores de droga que había en la catedral. Y después de dejar la catedral impecable, me mandaron a esta parroquia donde llegué y 29 techos empezaron a colapsar, el retablo estaba hecho pedazos, muchas pinturas estaban también llenas de polilla, en fin. Así que han sido 20 años de restaurar esta parroquia hasta que actualmente se encuentra no solamente restaurada, sino con más de 12 obras en bronce, esculturas en bronce, nuevas, pinturas de autores modernos, y esto hace que el arte también sea una llamada de invitación para que la gente se acerque a Dios. Un trabajo muy arduo, padre, mucho trabajo. 20 años se dicen fácil, pero ¿qué hace para mantener a la comunidad fiel? Yo creo que lo más importante es la predicación. De hecho, mucha gente me sigue por la manera en que predico. El hecho de que tenga
1.500.000 seguidores en YouTube, habla de que a la gente le gusta cierto lenguaje. Y yo le digo a muchos compañeros sacerdotes, fíjate, tú estás hablando del mismo tema que yo, pero ¿por qué a ti no te siguen y a mí sí? Es el mismo tema, digamos, tocado de distinta manera, desglosado, hecho a la manera en que la gente lo quiere escuchar, entendible, sin palabras raras, con ejemplos y cosas concretas. Y por supuesto, además, utilizando otras cosas que son importantes. Desde que yo estaba en el campamento 2 de octubre, porque esa fue mi primera parroquia, como los niños eran mi esperanza, porque los jóvenes ya eran drogadictos, eran delincuentes, y los adultos estaban en la cárcel, algunos de ellos, dije, mi esperanza son los niños. Entonces empecé a dar el catecismo y las misas, la predicación de las misas con títeres. Y esa fue una forma en la que la gente respondió muy bien, no solamente los niños, sino los adultos. Me di cuenta que el teatro también era muy importante y desde entonces me ha acompañado la parte teatral. De hecho, soy productor de teatro, soy escritor, tengo una obra en catedral que lleva 14 años en escena, me dieron una medalla en Bellas Artes también por esta escena, he presentado La Pasión de Cristo en el Zócalo en forma abierta con alumnos de la universidad y muchas cosas más. Y creo que esta parte que aprendí del sacerdote que te dije al principio ha sido muy importante. Y dentro de estos 20 años aquí y los anteriores he usado también la radio. Tengo 2 programas de radio en donde, fíjate, tengo las historias de los santos tipo radionovela, con voces de actores, música. Tengo la Biblia completa en radionovela. Wow. Imagínate lo que fue hacer el guión de las voces, muchísimo. La producción de la música, etcétera, en forma profesional. Tengo además para incluir la parte espiritual, con lo que la gente quiere que le ayuden en la parte humana, cursos de autoestima, cursos de tanatología. ¿Y por qué? Porque hay gente muy buena, muy cristiana, con muchas ganas de servir, pero con una pésima autoestima, y eso les impide trabajar en grupo, eso les impide arriesgarse porque tienen miedo de lo que son, eso les impide también defender sus derechos, trabajar con dignidad, etcétera. Y también gente que por alguna pérdida, se murió un familiar, etcétera, se enojan con Dios, no quieren regresar a la iglesia pensando, Dios mató a mi madre, Dios permitió que se muriera, etcétera. Entonces, cuando tratas estos asuntos, la gente te siente muy cercana, te siente muy cercano. ¿Por qué? Porque dice, el Padre, además de hablarme de Dios, me está haciendo sentir que realmente Dios está en mi vida. Padre, y todos esos argumentos que ahorita nos da, toda esa historia que me narra, ¿fue la que le permite incursionar incluso al ámbito artístico y televisivo? Bueno, tengo que decirte que sí. Desde los 8 años yo ya estuve trabajando en televisión, en lo que era el antiguo Televicentro, en un programa infantil que se llamaba Wonderlandia. Ahí participaba con mi hermana y otro grupo de niñas y niños bailando. Ahí en lo que esperas la grabación de un programa, porque quienes no saben, y sobre todo en aquel tiempo que no había la forma digital de grabar, eran rollos de película que se tenían que grabar, y si tenías que cortar, había que cortar el rollo y empezar otra vez desde el principio, nada de editar. Entonces, las grabaciones a veces eran de las 2 de la mañana, de las 10 de la noche hasta las 2, 3, 4 de la mañana, terrible, y mientras tanto tú veías al mago Chencay, veías a Chabelo por ahí, y veías algún truco, veías cómo preparaban la escenografía, veías algunas cosas, y eso se me fue quedando a mí. Entonces yo aprendí magia, y de hecho, gracias a la magia pude costear mis estudios en el seminario, porque cuando fui al seminario, mis papás, sabiendo que era un rebelde y que me iba a salir, pensaban ellos, nunca me dieron un sustento para las colegiaturas, y esa parte la dejé. Me gustó el baile, después estuve con Amalia Hernández, pero esa parte la dejé. En la parte del seminario y estuve en Roma, puse obras de teatro, puse bailes en el Vaticano también,
para las fiestas del 12 de diciembre, pero esta parte de regresar a los medios de comunicación comenzaron cuando estuve en la catedral. ¿Por qué? Porque cuando estuve en la catedral, además de lo de restauración, me di cuenta, y disculpa la palabra, y disculpen también los que escuchan este video, que los encargados de la comunicación de los distintos periódicos, televisoras, etcétera, en el área religiosa, estaban totalmente ignorantes. Entonces, claro, ¿cómo iban a publicar en un periódico, un artículo en televisión, etcétera, si no tenían la información de qué es lo que estaba pasando? Por ejemplo, decían, el cardenal en la homilía de hoy estuvo dando quién sabe qué. No, señor, la homilía es el mensaje. Ellos confundían misa con homilía. Y muchas cosas más. Entonces lo que hice, cuando se acercaba el miércoles de ceniza, señores, la ceniza significa esto, la cuaresma es esto, quién sabe qué. Cuando venían las posadas son esto, etcétera, etcétera, etcétera. Era el año santo también, estar explicando muchas cosas, y esto hizo que me empezaran a invitar con López Dóriga, con Javier Alatorre, con otras personas, a entrevistas para hablar de temas religiosos. Y ahí empezó a salir el Padre José en entrevistas de temas religiosos. Pero cuando dejé la catedral para venir acá, le dije al cardenal, señor, no hay un área de la iglesia que atienda a todas las preguntas que van más allá de las festividades del culto religioso. Por ejemplo, ¿qué piensa la iglesia de la masturbación, del divorcio, de la eutanasia, de la homosexualidad? ¿Qué piensa la iglesia del celibato? ¿Qué piensa la iglesia de los vueltos a casar, etcétera? Que son temas que la gente se pregunta. Y entonces le dije, ¿por qué no crea una dirección de radio y televisión que atendamos no solamente los programas de noticias, sino otros programas con estos temas? Y entonces me dijo, está bien, está creada, yo soy el director y tú eres el subdirector. Entonces, con esto me dio luz verde para hablar por primera vez de algo distinto, porque el vocero del arzobispado es el que habla de lo que dice el cardenal, lo que dice el obispo, las actividades de la iglesia, pero nunca responde a estos temas de la Santa Muerte, la Ouija, el espiritismo, que la gente quiere saber. Y entonces, a partir de esto, empecé a entrar en un programa, primero con Alfredo Adame, en aquel entonces, en las mañanas, que era precisamente de preguntas. Y ahí las preguntas que llegaban las iba respondiendo, y esto ocasionó también sorpresa en otros medios. Dijeron, padre, véngase para acá, y otro programa de espectáculos, y otro de espectáculos, y otro de espectáculos, y así fue como fui entrando en el mundo del espectáculo, que no fue nada fácil. Ya lo creo. Y te voy a comentar lo siguiente, cuando entré a TV Azteca, no entré con una carta que me abriera las puertas, no. Es cierto, tenía el nombramiento, pero para poder entrar tuve que hacer cola como público y empezar primero en programas como La Academia y después de público irme contactando así con distintos productores, irme abriendo paso y con muchas malas caras y mucha gente diciendo, ¿y qué hace aquí un cura? Y lo mismo también en Televisa. No fue nada fácil, no me dejaban que me acercara al talento, como le llaman a los actores, y como mi idea era no solamente responder a las preguntas, sino también, a ver, con los maquillistas, mientras empieza el programa, ¿ya hiciste la primera comunión? ¿Estás casado por la iglesia? Evangelizando a maquillistas, a iluminadores, a camarógrafos, etcétera. De tal manera que, aunque salía a cuadro 2 minutos o 3, yo evangelizaba todo el tiempo anterior, pero no me podía acercar a los actores. Entonces, yo dije, ¿quién puede entrar en los camerinos, por ejemplo? Puras personas que son actores. Bueno, yo estudié un poquito de niño, pero ¿qué se necesita? Que estés en la ANDA, en la Asociación Nacional de Actores. Ah, muy bien. Entonces empecé a tomar
cursos nocturnos de 10 de la noche a 5 de la mañana con Luis Felipe Tovar, y de esta manera pude tener ya el reconocimiento para entrar a la ANDA, de la cual no soy alumno, miembro aspirante. Durante un tiempo fui. Ahorita soy miembro meritorio, o sea, miembro con todos los derechos que se tienen en la ANDA, y esto ya me permitió entrar a los camerinos y estar en contacto con ellos. Y seguir evangelizándolos. Sí, y esto permitió que de repente le dijera yo a algún productor, oye, tienes una escena de una misa y mira cómo está vestido el sacerdote, así no se viste. Mira, está haciendo el rito al revés, los anillos van antes de las arras. Y me dijo, padre, ¿por qué no haces tú la escena y para que nos salga mejor? Ah, está bien. Y curiosamente, a partir de hacer estas escenas, también hice un escrito para que en cualquier novela se respetaran ciertas cosas cuando se hiciera una celebración de una misa. Y empecé entonces a actuar en ciertas novelas, en ciertas películas, cuidando que hubiera respeto siempre a este tipo de cosas. Y por supuesto, esto hizo que mucha gente dijera, ese padre se la pasa en la tele. ¿Por qué? Porque me veían solamente esos minutos en la televisión, pero no me veían todas las horas trabajando en la parroquia, con la cárcel, construyendo, restaurando y como encargado de los leprosos en México, con mis 2 programas de radio y muchas cosas más. Entonces, para muchos soy el cura de la tele, piensan que a eso me dedico y eso solamente pequeños ratitos, y les digo, ¿cómo qué? Como un hobby. Porque hay sacerdotes que les gusta el fútbol y en su tiempo libre se van a jugar fútbol. Otros les gusta la música y en sus tiempos libres tocan música. Otros les gusta la charrería y en su tiempo libre tocan la charrería. A mí me gusta la actuación, la escritura para los medios, y eso lo hago en mis tiempos libres. Pero tiempos libres únicamente. Hace unos días me tocó ver en su canal un concierto navideño que presentó aquí con un coro. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene de los coros? ¿Esta parroquia tiene un coro? Sí, ahorita no. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, lamentablemente, muchas cosas tuvieron que cambiar. Tenemos un organista espléndido con una magnífica voz, y la misa generalmente es con 2 trompetas o más instrumentos. Es una misa muy solemne. Antes de la pandemia teníamos incluso una misa con mariachi cada mes. ¿Por qué? Porque hay que responder también a distintos grupos de personas, y teníamos un coro de niños. Pero, como te repito, por la pandemia, que le afectó también a las personas adultas, a músicos, etc., estamos empezando apenas la formación de un coro. Pero, además de haber estudiado en Roma, teología, arte, también saqué un título de músico. Estudié en la mejor escuela de Roma, música, donde estudian los mejores directores de orquesta, y por lo tanto cuando regresé de Roma, también empecé a dar clases de música. Estos muchachos que vinieron a dirigir el coro son alumnos míos. Entonces tengo esa ventaja, y he participado también en música. Por ejemplo, cuando vino el Papa Juan Pablo a canonizar a Juan Diego, a mí me tocó componer la música para la entrada, la canonización de Juan Diego, una música polifónica con náhuatl, que después se pasó al español, y cantada por Ramón Vargas, el famoso tenor, con un conjunto de cerca de 200 elementos del coro, músicos y elementos también prehispánicos. Poca gente sabe que hice también eso, pero entonces la parte musical siempre ha sido importante para mí, y apoyo mucho a los coros, pero también les exijo, porque especialmente tienen que apoyar, y eso lo sabe cualquier gente que estudia para un coro religioso, la letra siempre es más importante que la música. No puede ir la música por encima de la letra. De tal manera que, es que me gustó esta música que encontré por ahí de los sonidos del silencio, y me aviento el Padre Nuestro con eso. No, porque incluso esa película de El Graduado, donde se toca este tema de los sonidos del silencio, habla de una mujer que se prostituye, vamos a decir así,
¿cómo vas a tocar ese tema dentro de la misa? O bien alguien dice, ay, es que este tema se llama Emanuel. Oye, esa película se trata de una prostituta. ¿Cómo le metes a esa? Es que está bonita. Es que tú no sabías. No puedes meter tu música simplemente, letra a una música que no fue creada para el culto. Lo puedes quizás hacer en otro momento, pero no en el culto. Y de repente, por ejemplo, una misa panamericana, donde se toman los elementos de mariachi, de sones, etcétera, pero por ejemplo, Señor, ten piedad de nosotros. Ok, los ritmos están bien, los instrumentos están bien, la intención, porque tú no llegas a una persona, oye, perdóname, tú cuando estás arrepentido, perdóname, ¿no? Entonces puede ser, Señor, ten piedad de nosotros. Cambio totalmente. Sí, definitivo. Y no puedes cantar el aleluya, aleluya, cuando el aleluya tiene que ser alegre, el gloria tiene que ser gloria, el santo tiene que ser santo. Y cuando empiezas, santa, dices, no. Entonces, sí es importante que los que se dedican a los coros en la iglesia tengan una formación para que no vaya en contra el canto de lo que se está celebrando. Padre, pues como ya le platiqué, nosotros pertenecemos a un coro y realmente ese coro hacía las cosas lo más adecuado posible ahorita por el ejemplo que usted está haciendo. A mí me gustaría, ya para finalizar esta entrevista y porque sé que tiene cosas que hacer, pues ver la manera si pudiera dirigirse a esos jóvenes hoy adultos que incluso algunos ya han partido de este lugar, pedirle aparte de que les dirija unas palabras si nos pudiera mandar ahorita que está próximo a celebrarse el nacimiento del niño Jesús, una bendición. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haberse interesado en formar parte de un coro en una iglesia. En segundo lugar, felicitarlos porque hay mucha gente que quisiera cantar y no puede, porque no tiene o el oído para hacerlo, tendrá que prepararse, o porque no tiene la voz adecuada, o porque no sabe trabajar en conjunto, o porque no sabe seguir las órdenes de un director, o porque muchas cosas. Entonces, quien ha participado de un coro se tiene que sentir bendecido. Bendecido por el director, por el sacerdote que les invitó a su comunidad, bendecido por los compañeros, en donde siempre hay roces, pero finalmente, cuando se comparte la vida, es importante agradecer y soportar. Y antes de terminar este saludo, te digo esto de soportar, ¿por qué? Porque cuentan que en la edad del hielo, los erizos empezaron a congelarse. Y entonces, para no tener frío, se juntaron unos a otros, ¿y qué pasó? Empezaron a picarse unos con los otros. ¡Ay! Y se separaron. Y volvieron a tener frío. Y volvieron a juntarse. ¡Ay! Y se volvieron a separar. Y entonces el líder les dijo, miren, una de dos. O nos juntamos para mantener el calor y aguantamos nuestros piquetitos de unos a otros, o nos separamos y morimos. Y yo le digo a la gente, esa es la historia real. Para poder convivir con un grupo tienes que aguantar los piquetitos, las molestias de las otras personas. De otra manera te quedas solo. La gente que se queda sola, pues es por eso, porque no tiene tolerancia. Entonces, ustedes han tenido tolerancia hacia su director, hacia el sacerdote, hacia los compañeros, hacia ustedes mismos, y esto es algo maravilloso. Siguiente punto. Cuando uno le canta a la mamá el 10 de mayo, al papá el 20 de junio, o el Día del Padre, a la novia, es maravilloso. Pero cuando uno le canta a Dios, está poniendo escalones para llegar al cielo. Y cuando uno le canta a Dios en Navidad, como niño, en Cuaresma, cuando está sufriendo por nosotros, en la resurrección, cuando ha resucitado, o en el Adviento esperando que regrese, ese canto no solamente es un canto, sino habla de una fe, de una esperanza, de una convicción de lo que hacemos. Porque para cantar no solamente hay que tener esto, sino esto y esto unidos. Así que yo les agradezco a ustedes
esto que han tenido. Finalmente, para terminarlo, les digo que han tenido una ventaja. ¿Qué ventaja? Que en Guadalajara no se hace lo que se quiere, ¿eh? En Guadalajara han tenido obispos, arzobispos que, cuidadito, han tenido escuelas de música que les han enseñado lo más importante, tradiciones, padres de familia que les han dicho, por aquí es el camino. Y en ese sentido tienen una ventaja. Guadalajara es una sociedad de valores, es una iglesia de valores, una iglesia de compromiso con superiores, sacerdotes, obispos, con compromiso de guiar a su pueblo y por supuesto la protección maravillosa de la Santísima Virgen María, que siempre está presente en Zapopan o en la cercanía a San Juan de los Lagos, en Jalpa y muchos lugares más, ¿no? Así es. Así que yo les deseo esto y a ustedes que seguramente muchos ya están casados, a ustedes, a sus familias, a sus hijos y a sus antepasados, porque siempre tenemos que pedir por nuestros antepasados una feliz Navidad aquí en la tierra, para que estamos en la tierra, y una Navidad eterna, cercana a ese Cristo que nació y que ya es adulto en la eternidad, para todos nuestros difuntos. Y a ti, pues muchos deseos, felicitaciones para que continúes con tu canal. Muchísimas gracias, padre. Gracias por su tiempo y gracias por su aportación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.